¿Sabías que en el sur de la Florida las iguanas no son solo un atractivo turístico, sino que también son un desafío ambiental? Quédate estos minutos con nosotros porque es algo en lo que he estado pensando, es algo que me da vueltas en la cabeza y quizás ni yo misma tengo una respuesta definitiva para el problema que significan las iguanas acá en el sur de la Florida, pero tengo algunas ideas que quiero compartir y quiero saber también si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Lo primero, bueno, tratar de entender de que tenemos dos especies de iguanas acá. Una es la iguana verde, la otra es la iguana negra. La verde es justamente esa que más conocemos, que está más a la vista, que es más atractiva y también más odiada por muchos de los residentes acá en Florida. Yo soy reciente, no hace tanto tiempo que vivo acá y realmente me fascina. No puedo decir otra cosa, a mí me fascinan las iguanas, me parecen majestuosas, me parecen hermosas, misteriosas, pero esa fascinación no puede ser ingenua, es decir, no puede estar completamente desvinculada de la realidad, completamente ignorando lo que dice la gente, los problemas que tiene la gente con esa especie en específico. Entonces, bueno, queremos un poquito hablar sobre eso hoy aquí en Canal Guardabosque y no quería hacerlo como un video editado, corto, compacto. Quería un poco reflexionar y quería ver también qué piensa la gente que ve este video sobre el asunto, ¿no? Porque lo que me llega a mí hasta ahora, lo que veo en las redes, lo que veo en YouTube, lo que veo en Facebook y en otras redes sociales, es como esta especie de euforia, euforia al estilo más depredador y de hombre cazador de las cavernas, y un poco me asusta, tengo que decir la verdad, me asusta un poco porque si bien la población de iguanas acá en el sur de la Florida ha crecido mucho, 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 ellas llegaron acá en la década de los 60, igual que los cubanos. Y también como los cubanos prosperaron mucho acá. Y han estado creciendo, han estado expandiéndose. Y realmente uno piensa un poco toda esta cosa de la emigración humana, de la emigración de las especies, de cómo ocupan los territorios, de cómo se denominan, cómo nos tratamos unos a los otros, cómo tratamos a las especies, cómo tratamos a los que llegan. Y, por supuesto, las personas que llegan primero a un lugar, de alguna manera sienten que son los dueños del lugar. A veces se nos olvida que vinimos de alguna parte también, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, con cualquier especie de animal con cualquier especie animal, y en realidad sí, pueden significar retos ambientales, desequilibrios ecológicos importantes, sobre todo porque vienen a romper un equilibrio que ya está como que fundado, establecido. Pero si mal no recuerdo, cuando yo estudiaba biología en la Universidad de La Habana, tenía un profesor que nos decía, realmente no es que los equilibrios se destruyen o crean, los equilibrios se desplazan. Y la naturaleza siempre busca una manera de contrarrestar las cosas y lograr establecer un nuevo equilibrio donde puedan funcionar los distintos elementos que la conforman. De tal manera que primero llegamos los humanos al sur de la Florida y ocupamos todo el territorio, que era un grandísimo humedal gigantesco, los Everglades, y empezamos a secar y empezamos a ocupar espacios, y hoy resulta que estamos acá en una ciudad como Florida, llena de canales, y entonces las especies que están en esos canales llegan a molestarnos, ¿no? Como si de alguna manera no pudiéramos entender que cada uno está buscando su lugar en este mundo, en esta tierra en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, quienes no son de Florida quizás no saben de qué conflicto estamos hablando. La población humana ha crecido muchísimo, mucho, 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 y realmente es un reto. ¿Por qué? Primero,
Aunque sí tienen ciertos enemigos naturales, depredadores que pueden alimentarse de las iguanas, sobre todo en los lugares más naturales. Ya cuando nos adentramos a las zonas pobladas, a las zonas más urbanizadas, ya estos enemigos no están tan presentes ahí. Estamos hablando, por ejemplo, cocodrilos, serpientes, águilas, búhos. Todas estas especies se alimentan o pueden alimentarse de las iguanas. Por supuesto, dependiendo del tamaño de la iguana, del tamaño del ejemplar que se la quiere comer, a fin de cuentas, del estado en que está la iguana, si está enferma, si es pequeña, si es una cría. Entonces, ese tipo de dinámica ya no sucede tanto cuando estamos en estas áreas más urbanizadas. Y es aquí donde las iguanas han encontrado un espacio para desarrollarse y uno puede ir a cualquier lugar, a la costa, a cualquier río, a cualquier canal, a cualquier estanque, parque, y las ves tiradas ahí, dándose su baño de sol, disfrutando, compitiendo entre ellas. Bueno, la mayor parte del tiempo haciendo nada. Lo que quisiera estar haciendo yo, estar ahí tirado sin hacer nada. Pero realmente son muchísimas, pues son muchísimas, y no solamente que estén ahí, realmente, por ejemplo, para aquellas personas que tienen cultivos, es un reto porque tienen que proteger los cultivos para que las iguanas no vengan y se los coman. Las personas que tienen un jardín, un patio, y tienen flores y tienen plantas, y lo cuidan y tratan de que esté bonito, las iguanas vienen y se comen las flores y se comen las plantas y bueno, básicamente es bien molesto, ¿no? Por supuesto, y es perfectamente comprensible. No solamente eso, también las iguanas defecan, y esas heces básicamente, bueno, pues están en todas partes, ensuciando un poco el ambiente. Realmente el concepto de ensuciar puede ser cuestionado también, en el sentido de que hay un beneficio, y también en la parte esta de fertilizar de alguna manera la tierra, forma parte del reciclaje de todos los elementos. Pero bueno, uno mira la ciudad de Miami u otras ciudades de Florida, son limpias, hermosas, bien cuidadas, y uno, bueno, pues ese espectáculo de heces por todas partes, suciedad, pues no es algo que sea atractivo, y las personas, por supuesto, no lo quieren así, y se quejan con toda razón, ¿no? Pero no solamente se trata de este tipo de afectación, diría yo, estética. Hay algunas afectaciones que sí están vinculadas directamente con la dinámica de las poblaciones de especies que están acá en Florida, porque estas iguanas van a venir a competir por los alimentos, por los sitios de anidación, por los espacios, y todos estos son nichos ecológicos que esta especie está ocupando, por tanto las está tomando de otra especie que tiene la potencialidad o tenía la potencialidad de estar ahí. Entonces, si el hueco en un árbol servía para la anidación de determinada especie de ave o de reptil o de serpiente, lo que sea, bueno, pues entonces ahora está ocupada por una iguana, y eso es una afectación, y eso rompe ese equilibrio del que estábamos hablando y fuerza a las otras especies a ver cómo pueden entonces sobrevivir, y cómo, independencia de la resiliencia de cada una de las especies, entonces pueden encontrar una solución al nuevo reto. Pero no todas las especies son igualmente resilientes, y no todas las especies pueden readaptarse y buscar otras opciones. Justamente es de lo que se trata también la naturaleza, ¿no? De lo que se trata la selección natural, y hay especies que van a quedar fuera. Pero uno puede pensar, bueno, pues si la iguana es más resiliente, más resistente, más fuerte, pues con todo derecho, pues que ocupe todo el espacio, y que, bueno, pues que las otras especies que desaparezcan. Y si de eso se trata la selección natural, pues bienvenido sea. Lo que sucede es que en realidad hay efectos antrópicos que están incidiendo ahí. Hay efectos, es decir, la mano del hombre está también potenciando que esa especie sea privilegiada por encima de otras.
Si no lo hubiéramos traído de los lugares donde estaba hacia acá, eso no hubiera pasado. Si no hubiéramos secado los pantanos, quizás eso tampoco hubiera pasado. Si no hubiéramos acabado con otras especies que podrían ser depredadoras de la iguana, quizás esto tampoco estuviera pasando. Entonces hay una responsabilidad humana en este desequilibrio. Es decir, no es que de pronto la iguana es la mala de la película que viene a acabar con todos y a ocupar el espacio y decir aquí ahora lo que soy yo. No, no lo veo así, por lo menos yo, ¿no? Pero bueno, sí hay un efecto real de competencia por alimentos, por espacios, por sitios de anidación, etcétera, que afecta a las poblaciones autóctonas. Y este impacto tiene una característica muy interesante para la iguana, porque ella ocupa un rango bien amplio. Si tú puedes encontrar una iguana desde lo más alto de un árbol hasta en el fondo de un río. Entonces, este tipo de desplazamiento, esta capacidad que tiene para ocupar todos estos espacios al borde, bajo el agua, sobre el agua, en la piedra, en la hierba, en el fango, en las rocas, entre la maleza, en los árboles, bueno, pues sencillamente hace que sea muy exitosa. Y ese éxito tiene repercusiones negativas para otras especies que están compartiendo el espacio. Otro elemento que se comenta bastante sobre las iguanas en cuanto a impacto negativo es su capacidad de transmitir determinadas enfermedades tanto a otras especies como a los seres humanos. Yo no tengo ninguna información de que haya sucedido. Vi un estudio que mencionaba la presencia de estas enfermedades en la especie como tal. No es que siempre la tenga, pero la puede tener. Lo que sí no he visto es sucesos, no he visto noticias que den fe de que personas, que seres humanos hayan sido afectadas gravemente por una enfermedad transmitida por una iguana, o que hayan muerto, o cosas así. Tampoco estoy diciendo que no haya sucedido, estoy diciendo que yo no he tenido la oportunidad de ver unas noticias, y sabiendo cómo funcionan las noticias, esa incesante búsqueda por grandes titulares y todo lo que tiene que ver con cosas un poco, bueno, pues desafortunadas y tristes, pues seguramente que se hubieran hecho eco de algo como esto. Yo no las he visto, pero es posible que haya sucedido, y es otro de los elementos que preocupa a las personas acá al sur de la Florida, pues perfectamente comprensible. Si es una especie que porta o que tiene la potencialidad de portar alguna enfermedad, pues eso también es preocupante, por supuesto. Sin embargo, yo no soy partidario de esta visión de cazador sangriento que quiere coger una metralleta y acabar con todas las iguanas y hacerlas desaparecer porque están ensuciando, porque están acabando con otras especies. Esa visión tan rudimentaria, tan básica, yo no la comparto para nada. Sobre todo porque entiendo que también hay otras cuestiones, hay otros beneficios que aportan las iguanas al ecosistema, y no es para sencillamente dañarlos, ¿no? Eso me hace intentar buscar una balanza y ver cómo puedo yo valorar y cómo puedo yo justipreciar una especie animal que para mí todas las que existen tienen todo el derecho de existir, ¿no? Quiero compartir una visión también de qué cosas tienen de bueno las iguanas y ver si ustedes coinciden conmigo o no. Entonces, esta es la oportunidad para que le den like al video, se suscriban a Guardabosques, activen la campanita para que siempre YouTube les avise cuando publique un video nuevo, y enseguida regresamos para ver un poquito cuáles son las cosas buenas que tienen las iguanas. Nos vemos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios ecológicos que puede aportar la iguana? Bueno, primero voy a aclarar algo. No significa que estos beneficios sean exclusivos de la iguana y que yo estoy promoviendo, por ejemplo, salvemos a la iguana porque nadie más en el ecosistema puede proveer estos servicios. Por supuesto, no se trata de eso. Se trata de reconocer que como elemento del ecosistema tiene sus aportes que son positivos. El primer aporte tendría que ver con su capacidad de control del crecimiento excesivo de determinadas especies de plantas.
Si se alimenta de las plantas, justamente estas que estén en mayor abundancia van a ser las que ella va a acceder y que las va a controlar ese crecimiento, y eso es un punto a su favor. Asimismo, al alimentarse de frutos y semillas, pues está ayudando a el crecimiento forestal, el crecimiento de la vegetación hacia otros lugares. Es decir, esa capacidad que tienen los animales de moverse no la tienen las plantas. Las plantas necesitan la ayuda de agentes externos que muevan todo su material genético y que ocupe otros lugares. Eso ayuda, por supuesto, a la salud genética de las poblaciones, y es muy importante en el sentido de ayudar a las plantas a ocupar más espacios y encontrar sitios donde puedan crecer mejor. Entonces, eso es otro de los beneficios que tienen las especies que se alimentan de plantas, y en este caso estamos hablando básicamente de la iguana, y algo muy similar a eso es su capacidad para, de manera indirecta, ayudar a la polinización. Cuando te alimentas de una flor o estás rodeado de plantas que tienen flores, el polen queda pegado a tu piel, y después cuando te mueves pues lo colocas en otro lugar, y eso por supuesto ayuda mucho a toda esta dinámica del movimiento, del refrescar el genofondo, lograr que las plantas no se polinicen a sí mismas ni a las que tienen muy cercanas, sino que polinicen otras plantas que estén un poco más alejadas. Entonces, todas esas son cuestiones positivas que aportan las iguanas. Ya yo había mencionado que además ellas sirven como alimentos para otras especies. Ya habíamos hablado de los cocodrilos, caimanes, de las águilas, todas las aves rapaces que con un determinado porte pueden alimentarse de las iguanas. Recordemos que estamos en Florida, es decir, quizás si lo estás viendo este video desde otro lugar, Cuba u otra isla que no tiene grandes animales depredadores, no es la realidad de aquí del sur de la Florida, que hay grandes animales depredadores que se alimentan sin ningún tipo de problema de las iguanas. Es por eso que cuando vamos a los Everglades u otros lugares más naturales alejados de las zonas urbanas, vemos menos iguanas. Están ahí, pero hay menos. ¿Por qué? Porque son controladas por las otras especies que cohabitan allí con ellas. Habíamos mencionado también que dejan las heces por todas partes, por supuesto, como todo animal. Bueno, pues esto contribuye a este reciclaje constante de los elementos en la naturaleza, a fertilizar el suelo, alimentar las plantas que van creciendo y contribuir a este ciclo. Ya yo les había hablado de mi fascinación por esta especie, y en efecto no solamente me pasa a mí. Para los turistas que vienen de visita siempre es todo un motivo de asombro, alegría, curiosidad ver las iguanas, y pues es un elemento más dentro de toda esta cadena del turismo, que es una de las economías más fuertes aquí en el sur de la Florida, incluso hasta del ecoturismo pudiéramos decir, y nos encontramos fotos, souvenirs, todo tipo de elementos que forma parte también de la dinámica mercantil acá en la Florida, que se valen del símbolo de la iguana. Y esos otros elementos más, que es otro aporte, que en este caso no es tanto para el ecosistema como para la sociedad, que pues nos aprovechamos de esa arista, ¿no? Y otro elemento del cual nos aprovechamos es justamente esa resiliencia que tiene la iguana, esa capacidad de adaptarse a los distintos cambios, al cambio climático, a los cambios de temperatura. Pues desde el punto de vista científico también es un elemento de gran valor, porque ofrece mucha información de cómo es posible adaptarse a estos cambios. Hemos visto, por ejemplo, cosas que asombran. Es la primera vez, el primer año que yo pasé un invierno acá en Florida, me quedé asombrado, porque me parecía que estaban muriendo las iguanas, porque estaban pues paralizadas, como muertas, tiradas en la acera o cayendo de los árboles directamente. Y entonces supe que no era así. Ellas pueden hibernar o pueden básicamente reducir al mínimo todas las funciones vitales, estar como congeladas o muertas, pero que en cuanto la temperatura sube, ellas despiertan de nuevo y retoman su ciclo vital. Y entonces son cosas muy interesantes que ayudan a conocer cómo es posible enfrentar este gran reto que tenemos los seres humanos y el resto de las especies, que es el cambio climático, la subida o la variación drástica de las temperaturas, del nivel del agua, etcétera,
Y entonces por ahí vamos aprendiendo cosas. Eso es otra cosa a favor, ¿no?, de la iguana que nos aporta. Por otra parte, también las iguanas funcionan como mascotas. Justamente por ahí también viene un poco el modo en que llegaron a ser liberadas al medio ambiente. Es decir, de eso no es algo que está muy claro en realidad, ¿no? Pero hay varias teorías que dicen que la presencia tan grande de las iguanas en el ecosistema del sur de la Florida tiene que ver con que personas las trajeron como mascotas y después, por una razón u otra, por negligencia o porque las liberaron, pues llegaron entonces a los ecosistemas naturales de acá. Pero la realidad es que desde ese entonces hasta ahora siempre han existido personas que tienen iguanas como mascotas, iguanas de distintos colores, de distintos tamaños, y son realmente muy asombrosas. Realmente son seres apacibles, son seres tranquilos, no son agresivos. No estoy diciendo, por supuesto, que si acorralas a una iguana o si intentas agredirla, ella quizás no responda, por supuesto. Tiene dientes, incluso hasta con la misma cola puede intentar fustigarte, pero por lo general tienden a o ignorar al ser humano o en última instancia escapar del ser humano. Pero aquellas que están domesticadas, pues son como que otra vez como tener una tortuguita en casa. Y entonces, si ya podemos acordar que hay tanto cosas positivas como negativas, aun cuando las negativas sean bien importantes, es posible quizás buscar soluciones para el control, para el manejo de esta especie que no implique que un grupo de adolescentes con armas salgan por la calle a dispararle a dispararle a las iguanas, ¿no? Porque es que realmente es muy preocupante. A veces pienso que es como que están esperando un clic que le digan, vamos, puedes hacerlo, para salir y dar rienda suelta a toda esa violencia. No solamente con las iguanas. Aquí hay personas que están desesperadas por poder disparar y matar a todos los pavos reales, que hay muchos. A los amigos que me ven desde Cuba se van a asombrar, pero aquí tú vas por las calles en algunos lugares, en Coral Gables, en otras ciudades de Miami-Dade en general, te encuentras pavos reales en las calles, en los patios de las casas. Y hay personas que les molesta por razones similares a las de la iguana, y están dispuestos a matarlos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible? A lo mejor ahora mismo nosotros ni siquiera tenemos en los zoológicos cubanos ni un solo pavo real. Quizás sí, no sé, estoy especulando. Pero y aquí sencillamente quieren matarlos. Es algo muy asombroso. Pero pasa con los pavos reales, pasa con las serpientes. Hay una furia tremenda por salir a cazar serpientes, matar serpientes. Y por ejemplo, este es el caso de la pitón birmana, que es otra plaga. Está considerada también como plaga porque ha crecido muchísimo. Por cierto, si quieren que haga un videito sobre la pitón birmana, déjenmelo saber en los comentarios y voy a preparar algo para darles información. Es algo muy interesante que ha sucedido en las últimas décadas, muy similar a lo que ha pasado con las iguanas, pero en este caso no en los ambientes más antropizados, sino como tal, bueno, pues en las reservas, en los Everglades y en otros lugares. Es muy interesante lo de la pitón birmana, pero sí, ver los videos de las personas arrastrado con la serpiente, cortándole la cabeza, exponiéndola como si fuera un trofeo de guerra, ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el afán de controlar una especie que está afectando al medio ambiente, sino tiene más que ver con esa necesidad de de expresar ese guerrerismo y esa violencia que muchas veces tenemos adentro. E incluso hace muy poco se acaba de aprobar una ley aquí en Florida que va a permitir que las personas puedan dispararle a los osos de Florida. Florida tiene muy pocos, no se encuentran registros de personas que hayan muerto en las garras de un oso. Un animal más adorable no puede ser. Y sin embargo, sí, pues personas están intentando de que pase la ley, que se apruebe. Ya pasó, por cierto. Todavía no está en efecto, pero ya pasó, ya fue aprobada, para que las personas cuando vean un oso, si se sienten amenazados, puedan dispararle y matarlo. Es muy, muy alucinante, diría yo.
Pero entonces, ¿qué soluciones no letales o qué soluciones quizás más humanas podemos encontrar? Yo no tengo la respuesta en mis manos, pero sí sé que las personas están pensando y que están proponiendo cosas. Por ejemplo, existe ya un repelente que tú lo riegas en las plantas de tu jardín, que por alrededor de tu casa, y eso ahuyenta a las iguanas. Existen otras estrategias, por ejemplo, hay una especie de lámina de acrílico, de plástico, que lo pones, no muy grande, es decir, más o menos como de este alto, sí, lo colocan, lo colocan alrededor del tronco del árbol y la iguana cuando va a subir se encuentra esa superficie lisa y ya no puede subir. Esa es otra solución. Están proponiéndole a los que tienen jardines, a los que tienen cultivos, que pueden cercarlos con tela de malla, pero tela de malla no que sea metálica ni muy dura, que ellas puedan escalar por ahí, sino que sean más sueltas y dobles, de modo que eso las ahuyenta y además no pueden, cuando intentan subir, pues como no es una superficie dura ni fija, pues no lo hacen. Ah, hay algunos lugares que lo han estado intentando y han tenido resultados positivos. Por ejemplo, también algo que me encantó, estas personas tienen un vivero en alguna parte de acá de Florida y pues decidieron que iban a ir a un lugar, estos sitios que hay acá que, bueno, que cuidan a las mascotas, rescatan mascotas que están en las calles, perros y gatos, fueron, rescataron 5 o 6 gaticos, los llevaron para ahí y los gaticos se han encargado de ahuyentar a todas las iguanas que puedan intentar llegar a los cultivos de ese vivero de plantas, flores, etcétera. Entonces, son soluciones creativas, son soluciones que buscan preservar el espacio en el que está el ser humano y sus cosas, sus pertenencias, y pues no hay que matarlas y lo deja un poco en manos de la naturaleza. A lo mejor un perro mata a una iguana, pero forma parte de la dinámica natural. Es muy distinto a coger ahora y cortarle la cabeza a una iguana, ¿no? Es que eso, nosotros mismos estamos contribuyendo también al control de la iguana, porque justamente toda la presencia de las calles, de los autos, de la contaminación, eso también afecta a la iguana. Ella puede sobrevivir, pero en más de una ocasión nos encontramos en la carretera una iguana que fue atropellada por un auto. Eso es otra manera también de, bueno, pues, de establecer algunos límites. Pero para mí es una alternativa a este fomento de la cultura de la violencia. Por cierto, es importante saber que aun cuando es posible dispararle a una iguana, si el método que se utiliza para matarla es considerado cruel, según las leyes de acá de Florida, la persona puede llegar a pagar una multa de hasta $5,000 o un año de prisión, justamente por atacar a un animal. Igual tampoco queda muy claro qué cosa es matarlas humanamente, porque según lo que describen, por ejemplo, humanamente sería pues darle un tiro o darle un golpe en la cabeza. Tú puedes intentar darle un golpe a la cabeza a una iguana y terminar dándole una pata el pobre animal escapa y pasa el resto de su vida sin una pata. Es decir, no hay una manera muy clara de entender qué cosa es qué humanidad hay detrás de este concepto. Pero, por ejemplo, cosas como envenenarlas es considerado ilegal. Congelarlas es considerado ilegal. Entonces, mmm, yo puedo entenderte que no tenemos por qué tener una solución o la mejor de las soluciones todavía acá, pero pienso que apostar un poco más por la educación, la sensibilización, el respeto a la vida en toda su diversidad y la búsqueda de soluciones creativas y de soluciones que no nos expongan a toda esa violencia, pienso que vale la pena intentarlo, vale la pena buscar por ese camino, a pesar de saber que es un problema bien complejo y a lo mejor en realidad ninguna solución va a dar al traste con el control de la plaga, ¿no? Eh,
Porque tampoco, sí, que salgan 5, 6, 50 personas con fusiles a dispararle a las iguanas en la ciudad es un riesgo tremendo. Ya se han dado casos, personas que han sido heridas por balas o de estas armas, porque justamente personas de manera indiscriminada, un grupo de adolescentes decidieron que iban a cobrar por $25 por cada iguana que mataron y salieron y las personas los contrataban para eso. Entonces, este tipo de proyección tan irreflexiva, tan violenta, no me parece que nos lleve a ninguna parte. Ni soluciona el problema del control de la plaga y además vulnera la sensibilidad de las personas y rompe este, diría yo, casi sagrado compromiso que debiéramos tener con preservar la vida donde quiera que esté. Entonces, bueno, esas eran un poco las ideas que yo quería compartir con ustedes. Es una situación complicada, yo entiendo que es controversial y sobre todo las personas que han sufrido determinados problemas derivados de la presencia de las iguanas, pues tendrán sus ideas, tendrán sus criterios, pero bueno, escriben en los comentarios, déjenme saber qué es lo que piensan, si saben de posibles soluciones, si conocen soluciones en otros lugares, pues estoy más que dispuesto a escucharlas y seguramente puedo incorporarla en próximos videos si quieren. Ya les comenté, si quieren podemos hablar un poquito de la serpiente de pitón birmana, podemos hablar un poquito también de lo que está pasando con los osos aquí en Florida. Vale la pena detenernos y pensar un poquito, no ser tan impulsivos y pensar que porque algo me dañó, me rayó la pintura del auto, eso significa que deben morir. Espero que haya sido un poco instructivo este video. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal Contrabosque. Muchas gracias.